En este vídeo vamos a explicar qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de instalar un sistema operativo en red y su planificación. En concreto, nos vamos a centrar en Windows Server. La visión que hay que tener a la hora de instalar un sistema operativo en una institución son los siguientes puntos. En primer lugar, debemos de tener en cuenta el grado de aceptación del sistema operativo en red en dicha institución. Por ejemplo, podemos tener muchos usuarios que solo sean capaces de manejarse en Windows o tengamos usuarios avanzados que se manejen también en Linux. Es decir, tenemos que tener en cuenta los destinatarios de dicho sistema operativo. También tenemos que tener en cuenta la versión del sistema operativo utilizada. Como veremos a continuación, existen distintos tipos de versiones de un sistema operativo en red dependiendo de los usuarios destino o el propósito específico de dicho servidor. También tenemos que tener en cuenta la descripción de las necesidades de la institución para establecer una implementación concreta. Es decir, para qué vamos a utilizar dicho sistema operativo en red, es decir, dicho servidor conectado, por ejemplo, a una red local, pues debemos de tener claro el propósito específico de dicho servidor. Dependiendo de un propósito u otro, pues será necesario instalar más o menos componentes en el sistema, requiriendo unos recursos adicionales o más simples. Por ello, también es necesario, una vez definidas dichas necesidades, comprobar el hardware disponible en la organización y ver si es necesario instalar dicho sistema operativo con las necesidades establecidas a priori o instalarlo con unas necesidades más básicas si no podemos adquirir nuevo hardware disponible. También debemos conocer los requisitos de configuración del sistema operativo en red, es decir, debemos conocer si va a formar parte de una red local, debemos de conocer, a modo de ejemplo, los datos que hagan que ese sistema operativo en red o servidor sea capaz de conectarse a la red, es decir, la IP, puerta de enlace, etcétera. Finalmente, pues una vez conocidos todos estos requisitos y configuraciones, pues se procederá con la instalación del sistema operativo en red. Es decir, vamos paso a paso instalando el sistema operativo con todos los datos que hemos especificado. En relación a los sistemas operativos en red y versiones. En Windows Server existen 4 grandes versiones, aunque existen otras específicas que nos vamos a detallar. Existe por un lado la Web Edition, la Standard Edition, la Enterprise Edition y la Data Center Edition. En primer lugar, la versión de Web Edition pues estaría dedicada o estaría enfocada a desarrollar o poner en marcha aplicaciones web en dicho servidor. Para ello, por defecto, te instalaría unos componentes concretos para dicho propósito. O vendrían por defecto. Con respecto a la Standard Edition, sería como su propio nombre indica, sería la propia edición estándar, la que lleva los componentes más habituales y la que sería para usuarios de más propósito general. Por otra parte, tenemos la Enterprise Edition, que como su propio nombre indica, está pensada para empresas, para negocios, es decir, tendría componentes más enfocados a dicho enfoque. Por otra parte, tenemos el Data Center Edition, que estaría dedicado pues a procesar y almacenar datos, por lo que los componentes que se pueden instalar en un sistema operativo en red con Windows Server pues serían por defecto los que están dedicados más arduamente a esta tarea. Con respecto a las distribuciones de Unix o Linux, aunque no es propósito de esta presentación, muy brevemente comentar que existen varias versiones. Las más habituales con respecto a Linux puede ser Ubuntu, ya que es la más parecida a Windows, digamos, ya que la versión de escritorio tiene componentes de ventanas. La versión de servidor por defecto no las lleva, pero podrían instalarse si las configuraciones que queremos realizar las queremos realizar con pantallas en lugar de con líneas de comandos.
aunque no es lo recomendable porque para Linux lo más habitual es realizar la instalación inicial con línea de comandos. Una versión más avanzada muy parecido a Ubuntu sería Debian, y otra versión también bastante utilizada en estos casos es la versión de Solaris. En relación a las necesidades de implementación, pues podemos dotar al servidor de distintos servicios. En esta transparencia listo algunos, como pueden ser los servicios de acceso y directivas de redes, los servicios de dominio de Active Directory. En otros temas posteriores veréis con más detalle Active Directory, que en resumidas cuentas es un sistema que organiza la información, dígase información, pues los grupos, usuarios, perfiles de cada usuario, los organiza con una determinada estructuración. Por ejemplo, en una institución podemos querer que el departamento X tenga configurado por defecto tales usuarios que pertenezcan al departamento, por ejemplo, de contabilidad, que a la hora de encender su ordenador, el cual se va a conectar a dicho servidor, tenga en el escritorio pues los iconos correspondientes a su trabajo diario y así sucesivamente. También podemos tener servicios de archivos y de impresión, también se verán con más detalle en otros temas. Por ejemplo, en relación a los servicios de archivos, pues básicamente es saber dónde están guardados dichos archivos en el servidor. Servidores avanzados pues pueden tener dichos sistemas de archivos de manera distribuida entre varios ordenadores, y todo eso se puede configurar con un servidor. También puede servir dicho servidor para simplemente hacer de un servidor de impresión, y que todos los clientes de la organización, pues a la hora de imprimir un documento, pues envíen dicho documento al servidor y sea este el que lo gestione y lo imprima en una impresora conectada en red. Otro servicio es el servidor de protocolo de configuración dinámica de host, comúnmente conocido de las siglas en inglés DHCP, y es pues que te asigna, el servidor sería capaz de asignar direcciones IP, direcciones de red, a los ordenadores que estén conectados a dicho servidor, es decir, a los clientes, de manera dinámica. Es decir, en una organización, pues tú perteneces a la misma, el ordenador se conecta a una red local, tú estableces la opción de adquirir la IP dinámicamente mediante el servidor DHCP, y este servidor, cada vez que te conectes, te proporcionaría una IP concreta. Bien, es cierto que existen pues eso, periodos en la que te la mantienen, etcétera, pero bueno, en este vídeo no vamos a entrar en ello. También podría funcionar un servidor como servidor de DNS, es decir, un servidor de DNS asignaría nombres a direcciones IP. Por ejemplo, la página de Google, pues a Google podemos acceder mediante www.google.es, y también con las IPs que tenga asignadas, aunque no es lo normal. Pues nuestro servidor también podría funcionar como gestor de nombres, es decir, a partir de un dominio que hayamos establecido o comprado o adquirido en algún sitio, pues todo lo que sea parte de nuestra organización podría partir de allí. Por ejemplo, en el caso de la UNED, el dominio sería uned.es, y entonces algunas de las máquinas que hacen de servidor de nuestra institución partirían de la base de uned.es y algo más. También pueden habilitarse los servicios de Terminal Services, es decir,
Pues que podemos establecer varios clientes que tengan, pues como hemos comentado anteriormente, que tengan los que accedan al servidor mediante cliente sencillo, mediante un ordenador muy sencillito y puedan conectarse a este servidor a realizar diferentes las acciones de su tarea diaria. También podría funcionar como servidor web, si es en caso de que nuestro servidor esté relacionado con la web, y también como servidor de correo, es decir, podemos establecer un servidor de correo y que a partir de dicho servidor pues crear cuentas para los usuarios de nuestra institución. En cuanto a los requisitos hardware, vienen estrechamente relacionados con los requisitos funcionales que hemos comentado anteriormente y a grosso modo pues habría que tener en cuenta la velocidad de la CPU, es decir, del procesador del sistema, qué velocidad mínima es necesaria para que se ejecuten todos los procesos o todos los procesos o todos los servicios que queremos que se ejecuten en nuestro servidor, y la recomendada. También cabe decir que nuestro servidor podría ser mucho más complejo, podría estar compuesto por un conjunto de máquinas físicas que visualmente pues parezca como un todo, es decir, sería un servidor distribuido. Entonces pueden existir más CPUs tanto en cada uno de los dispositivos físicos como en el resto. También hay que tener en cuenta la memoria RAM utilizada por el sistema, tanto la mínima como la recomendada. También hay que decir que dependiendo de la versión del sistema operativo en red, pues los requisitos mínimos y recomendados son distintos, varían de una versión a otra, no es lo mismo que la versión de 2003 que la de 2008 que la de 2012, e incluso también habría que tener en cuenta qué memoria máxima soporta, porque esto no es finito y dependiendo de cómo se vaya a realizar el acceso a la información, pues necesitaría una memoria máxima y no soportaría más. Es decir, podríamos tener hardware adicional que no esté siendo utilizado en el sistema. También hay que tener en cuenta si se tiene soporte para multiprocesadores, en lo que acabo de comentar, de tener un sistema distribuido en red o que un ordenador pues esté compuesto por varias CPUs. Todo eso hay que gestionarlo de alguna manera. Y luego finalmente también hay que tener en cuenta el espacio en disco para la instalación y cómo está distribuida esa información. En temas posteriores pues se darán detalles sobre estos y otros temas muy relacionados. Con respecto a los requisitos de configuración, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta qué sistema de archivos vamos a utilizar. Los sistemas de archivos más tradicionales y más utilizados pues son FAT32, NTFS. Los vais a estudiar en otros temas con más detalle, pero brevemente comentaros que para Windows Server el único que podría ser utilizado debido a su implementación es NTFS. FAT y FAT32 estaban pensados para sistemas operativos más antiguos e incluso para MS2. Por otra parte, hay que tener en cuenta el tipo de partición. Es decir, a la hora de instalar un sistema operativo Windows Server, vamos a suponer una única máquina de manera sencilla para una organización de 5 o 6 clientes, 6 usuarios, pues podemos utilizar una partición existente, es decir, nuestra máquina ya se está utilizando para otras cosas, pero tengo una parte del espacio la cual me puede venir bien, me puede ser útil para realizar la instalación de un sistema operativo Windows Server con algunos componentes de los que hemos visto anteriormente. Podrían ser instalados 1, 2, todos, etcétera.
cuanto más servicios sean necesarios, pues más recursos y espacio consumir al sistema, evidentemente. O elegir una nueva partición, que suele ser lo habitual, porque va a ser un sistema operativo en red, un servidor suele estar dedicado para dicha acción y normalmente no se va a compartir con otros sistemas operativos. Sí que podría ser necesario añadir una partición existente, pero una vez instalado el Windows Server, para otras acciones. Por ejemplo, se me ocurre pues querer instalar un Linux para realizar una determinada tarea que no podemos o es muy difícil de realizar con Windows Server. Finalmente, pues habría que elegir los servicios o componentes a instalar de los que hemos comentado anteriormente, aunque existen también adicionales y además unos servicios pues pueden requerir de otros servicios. Normalmente DNS y DHCP van de la mano para una vez que asignes direcciones IP, pues seas capaz de asignar nombres a dichas direcciones IP, para no tenerte que aprender de memoria los números, por ejemplo, 62.204.3.16. Entonces, si utilizan mnemotécnicos, una página web, por ejemplo, www.unet.es, pues es más fácil de utilizar. En este sentido, pues también van de la mano DNS y DHCP y deberíamos de configurarlo a modo de consejo, que una vez que sean capaces de los dos servidores verse, el mismo servidor, los dos servicios sean capaces de verse, para que el servidor DNS sea capaz de actualizarse de manera dinámica y sin intervención del gestor si el servidor de HCP cambia. Es decir, si nosotros le asignamos a un usuario, el servidor le asigna una IP distinta, pues que el servidor de nombre sea capaz de detectar que ha habido ese cambio y que sea capaz de establecer el nombre a la nueva dirección IP. Más en relación a los requisitos de configuración, pues la configuración de red. Para la configuración de red debemos saber pues la IP, la puerta de enlace y la máscara de red de el servidor, que en concreto pertenecerá a la organización, tendrá una IP ya asignada, más general, pues podemos establecer la información que nos dé la institución, pues será la que tengamos que introducir aquí. Aquí se podrían gestionar, pues eso, temas de sus redes, de mapas de sus redes, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en este curso, en esta asignatura en ello, entonces bueno, con saber esto es suficiente. En relación al nivel de seguridad, pues también hay que tener en cuenta el tema de los derechos de los usuarios y los grupos, si existe o no cuenta del administrador, etcétera. En temas sucesivos también veréis temas relacionados con la seguridad del sistema. Todo esto está estrechamente relacionado con los dominios y Active Directory, que es el gestor, digamos que es la estructura gestor de dominios que existe en Windows Server. También habría que tener en cuenta la ejecución multitarea. Pero bueno, el Windows Server y Linux, aunque no es objeto de esta presentación, pues también son multitareas, es decir, es capaz de ejecutar o de hacer ver al usuario que se están ejecutando varias tareas al mismo tiempo. Debido a algoritmos internos que tienen los sistemas operativos, pues es capaz de particionar una tarea, todas las tareas, es capaz de particionarla en bloques y que se vayan ejecutando de forma simultánea de cara al usuario, pero bueno, si solo hay un procesador en un determinado instante de tiempo solo se podrá ejecutar una microtarea. Por tanto, no es que realmente se estén ejecutando las dos tareas en paralelo, a no ser que hubiesen varios procesadores o varias máquinas a la vez. Y finalmente, pues lo que hemos ido comentando a lo largo de estas transparencias, hay que tener en cuenta también el dominio.
a la hora de establecer una organización, pues lo primero que habría que hacer es ver el objeto del servidor. No voy a entrar de nuevo en los servicios que hay disponibles. Y también cómo van a estar organizados los usuarios, los grupos de usuarios, qué perfiles van a tener, qué programas van a tener instalados cada grupo de usuarios o cada usuario en particular, qué derechos y a qué aplicaciones van a poder acceder, si existen, si alguno de los usuarios se va a comunicar con otro servidor, etcétera. Pues todo eso lo hace Active Directory, pues es muy potente, se puede configurar de manera sencilla para permitir, pues esto. Lo más sencillo sería una institución, una pequeña organización, de que voy a tener un pequeño servidor con tales componentes y le voy a dar acceso a 4, 5, 6 usuarios y son los que van a tirar de dicho servidor. Pero esto se puede ser más complejo dependiendo del tipo de institución, organización o empresa que vaya a utilizarlo. A continuación, una vez que tengamos claro todos los componentes y requisitos de configuración, pues vamos a proceder a instalar el sistema. Se puede instalar de varias maneras. En primer lugar, pues como tradicionalmente, te puedes, con una unidad de DVD, puedes introducir el disco, instalar el Windows Server en el sistema operativo que desees. También puedes utilizar un equipo en red que ya cuenta con otro sistema operativo. Es decir, si tú conectas a la red de alguna manera o mediante cable par cruzado lo conectas a otro ordenador y el sistema operativo está en dicho ordenador mediante el formato que sea, por ejemplo está en un ISO, pues podríamos instalar desde dicho ordenador el Windows Server. Otra manera de instalarlo pues podría ser que nos hubiéramos creado un pendrive. Ahora muchos de los ordenadores portátiles no tienen unidad de DVD, entonces es mucho más cómodo que tengas un pendrive creado con el sistema operativo, lo enchufes al USB, a la hora de iniciar el sistema pues digas que va a iniciar desde el USB y proceda a la instalación como si estuviese en un DVD. Otra opción, en el caso de que estuviésemos utilizando máquinas virtuales, pues sería con la ISO del sistema. Entraríamos al gestor de máquinas virtuales que creamos oportuno o que tengamos, como VirtualBox, VMware, etcétera. Crearíamos los parámetros de configuración de la máquina virtual. Diríamos que accede desde un DVD virtual en el que le enchufamos la ISO y se instalaría el sistema en una máquina virtual. De hecho, suele ser habitual las compañías de hoy en día, en lugar de tener máquinas físicas, tener servidores virtuales para que sea más fácil realizar copias de respaldo de dichas máquinas virtuales y no tengamos que reinstalar todo el sistema de cero, y además poder alojar en una máquina grande varios servidores que estén activos al mismo tiempo. Bueno, en cuanto a la instalación del sistema, pues una vez que introducimos varios parámetros de configuración, en algún momento también le tendremos que decir la zona horaria, la red a la que pertenece, el nombre del equipo, dominio, grupo de trabajo, tipo de actualización. Como ya sabéis, en Windows normalmente el tipo de actualización puede ser, mira, yo lo configuro como quiera, las actualizaciones, yo accedo, o venga, házmelo de manera automática. De cara a la seguridad del sistema, pues se recomienda tenerlo actualizado tenerlo totalmente actualizado, porque todas las vulnerabilidades que se vayan detectando a lo largo del tiempo, pues es deseable que estén parcheadas de alguna manera. También es verdad que si tenemos distintas aplicaciones alojadas en nuestro servidor,
podría darse el caso que al actualizarlo a un sistema operativo a la última versión, algo no funcione correctamente. Pero bueno, es un riesgo que debemos de correr. Esto está relacionado con lo último que os comento de esta transparencia, que es la personalización del servidor, las funciones del servidor, características que tenga, si le habilitamos el escritorio remoto para poder acceder desde otra máquina a dicho servidor, o lo hacemos físicamente en el mismo. Por ejemplo, cuando tú no te instalas un servidor y le dices a una empresa de terceros, venga, créame un servidor con tales características, con tal potencia, etcétera, además de lo que os he comentado, que en realidad suele ser virtual, aunque nosotros lo veamos como si fuese físico, pues de alguna manera para nosotros cacharle en el mismo nos deben habilitar la opción de escritorio remoto. Y también pues podemos optar por la opción de instalarle un cortafuegos, un antivirus, etcétera. Todo ello es bueno para incrementar el nivel de seguridad, pero como siempre, cuanto más cosas instalemos en el servidor, pues menos rápido irá. De todas formas, se supone que un servidor es potente y porque instalemos un firewall no lo va a ralentizar demasiado. Con las potencias que se manejan hoy en día, que un ordenador personal no hay problemas, pues un servidor menos. Una vez que hemos instalado el sistema, bueno, tampoco una vez que lo hayamos instalado, todas estas cosas que os he ido contando, pues habría que documentarla, eso se debe de quedar documentado, por eso pongo documentar las necesidades de implementación, es decir, qué componentes o qué servicios van a ser instalados en el sistema. Hay que documentar las especificaciones hardware, es decir, he utilizado tal hardware por tal aspecto, tiene tal potencia, he utilizado más memoria RAM, menos memoria RAM, cómo he configurado el servidor, porque puede que luego haya que cambiar diversas configuraciones y hay que tenerlo todo documentado porque puede ser que nosotros no lo hagamos. O sea, puede ser que otra persona se encargue de actualizar o mantener el servidor. Entonces, toda esa información es muy útil tenerla disponible. Además, también documentar el proceso de instalación, pues con la información adicional que no haya sido documentada durante los requisitos de configuración. También se deben documentar las incidencias, tanto a lo largo de la especificación de cómo se va a realizar la instalación del sistema operativo, como durante la instalación del sistema operativo y además de lo que vaya sucediendo día a día en ese sistema operativo. Sí que es verdad que habrá que activarle un log para que se pueda hacer un tracking de quién accede al sistema, quién no, pero todas las incidencias que no aparezcan ahí se deben de documentar. Qué problemas han sucedido, qué ha habido que actualizar, por qué razón, etcétera. Toda esta información en conjunto, aparte de ser útil para la propia empresa o institución, pues también es muy útil a la hora de cuando haga la empresa un control interno de mejora de la propia institución o incluso cuando nos vayan a auditar. Cada cierto tiempo las empresas pues son auditadas para ver si cumplen con los requisitos que han especificado y bueno, que todo vaya bien y proponerle las mejoras oportunas a la organización. Entonces, si todo lo tenemos documentado, esa tarea de auditarte será mucho más fácil, mucho más laxa y en resumidas cuentas mucho mejor. Y esto ha sido todo con respecto a las necesidades y planificación de instalación de un sistema operativo en red, centrándonos en el sistema operativo Windows Server.